Disonancias. De lunes a jueves de 5 a 6 de la tarde. Una hora de otros pensamientos. Los que están fuera de las voces dominantes, que son en esencia patriarcales, clasistas, racistas, colonialistas. Dicen que un hombre blanco vino del mar con 3 carabelas, un lupanar y una cruz de plata para transar. Cuentan que decidido quiso cruzar, llegar a la orilla, ver más allá, regresar volando con Superman. Disonancias, las que conozcamos y las que vayamos descubriendo, las que ensanchen la propuesta feminista, emancipatoria y descolonizadora de los pueblos. 1502, que bautizo mi Señor, cómo vino a descubrir lo que ya existía aquí. 1502, que bautizo mi Señor, cómo se le fue a ocurrir ese nombre pa' un país. Disonancias, para que el discurso hegemónico caiga. Buenas tardes, bienvenida, bienvenido, bienvenides aquí a Disonancias. Tuvimos un pequeño fallón ahí al inicio. Por alguna razón no estaba haciendo conexión el teléfono. Hoy tenemos una invitada especial como siempre, pero además una mujer muy querida en mi trayectoria de la música y de la lucha. Con Sandra Morán nos conocemos hace muchísimos años, precisamente por el canto. Ella cantaba en un grupo revolucionario de los años 80 de la URNG en Guatemala y yo en otro grupo revolucionario de El Salvador, Cutumay Camones, del ERP. Ahí nos conocimos con Sandra en tierras centroamericanas y hoy vamos a tener el gusto de conversar con ella. Sandra Morán es una compañera lesbiana, revolucionaria, feminista, educadora popular, politóloga y percusionista. Fue diputada entre el 2016 y el 2020 y fue también candidata a diputada en el 2023 con el movimiento político WINAC. Por ahora es la coordinadora de la Escuela Internacional para la Organización Feminista, Berta Cáceres. Y yo quiero que escuchemos de nuevo su voz en este tema de ella que se llama Que se acabe el silencio. Y vamos a poner luego un tema también de ella, donde, digamos, podemos escuchar su tambor. Ella es una mujer tambora, ella es una mujer que hace percusión y vamos a escucharla en esa faceta, digamos, de la vida política y la intensa vida de Sandra Morán, con quien también coincidimos en algún momento en el intento de hacer una banda feminista centroamericana. Y ahí estuvimos junto a Ana Lucía Carter y más gente haciendo música. Que se acabe el silencio, que se acabe. Y algo más de ella. Vamos a usar su tema que se llama Mujer para poder escuchar su tambor y hacer al mismo tiempo la conexión vía llamada con la compañera Sandra Morán. Que se acabe el silencio, que se acabe. Que se caigan los muros de las casas, las cárceles y las calles. Que se acabe el silencio, que se acabe. Que las vergüenzas mueran antes de nacer. Que el ruido de las voces de mujeres apague los horrores del grito cotidiano. Que se caigan los muros de todas las cocinas donde haya sufrimiento. Que se acabe el silencio, que se acabe. Hoy hemos despertado revoltosas, sacudimos las sábanas y apoyamos los pies firmes sobre la tierra. El corazón que parecía que nos iba a estallar acaba de hacerlo. Mujeres y hombres, que se acabe el silencio, que se acabe.
de ser puente, derribás obstáculos, emprendés caminos hasta llegar a ser mujer, a ser mujer, a ser mujer, a ser mujer, mujer. Saberte amada y amar, sin miedo a descubrir que a veces te tropezas, pero eres cada vez más libre, pero eres cada vez más hermosa, pero eres cada vez más valiente, mujer. Con esa fuerza, con esa convicción, le damos la bienvenida aquí a Disonancias a la compañera Sandra Morán. Una honra, Sandra, una felicidad poder contar con tu voz en este medio de comunicación en línea, que es pequeño, que también tenemos poco tiempo, digamos, de estar en el aire, y nos honra poder tener una voz que nos va a hablar desde el territorio del que queremos hacer hoy eco. Y gracias. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias, Carlita. Siempre también un honor estar con vos y en todo lo que vos haces. y aquí con ustedes compartiendo desde este territorio en lucha, en rebeldía, con sorpresas y con mucha oscuridad también. Sí. Le vamos a contar rapidito a la gente que nos escucha, quienes tal vez no están enteradas del todo y dirán, bueno, ¿por qué nos vamos hoy a Guatemala? Normalmente pues abordamos temas, digamos, no solo del país coyunturalmente hablando, sino entendiendo un poco cómo es que nos pasan las opresiones por el cuerpo y cómo se expresan en las decisiones que se van tomando en nuestros territorios. En Guatemala recién hubieron elecciones, fue el 25 de junio pasado, ¿verdad? Las elecciones en Guatemala son para elegir, muy parecido a Honduras, se elige en la misma elección presidente, vicepresidentes, los diputados al Congreso y diputadas, también las corporaciones municipales, ¿verdad? Deciden ahí sus alcaldías y también los diputados al Parlacén. Sandra, yo quiero escucharlo de tu voz, que nos vayas contando qué fue lo que pasó ese 25 de junio y en qué situación estamos, porque me parece que es la mejor forma en la que podemos aprovechar el poco tiempo que vamos a tener para la entrevista, por lo extenso que podría ser este tema. Bueno, muchas gracias. Pues mira, un poco de contexto. Nosotros nos encontramos a las elecciones con el sentido de la última oportunidad de evitar que el pacto de corruptos, como le llamamos aquí a estas fuerzas oscuras, controlara absolutamente todo el Estado. A partir de que las CICIG se echaron a las CICIG hace algunos años, ellos empezaron a retomar y a controlar todo el Estado, el Ministerio Público, las Cortes, incluso el Tribunal Supremo Electoral, y todo bajo el mandato del presidente. Entonces, teníamos todo eso, ¿verdad? Todo, así empezamos este año, diciéndonos que nos teníamos que organizar para incidir en las elecciones, y nuestro objetivo era cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso. Nos organizamos en distintas formas, ¿verdad?, para poder incidir, y esto a diferencia de otros momentos electorales donde los movimientos no han tomado una decisión activa de entrarle, digamos, en este marco. Entonces, ese es, digamos, el contexto, un contexto bastante regresivo, y en donde decíamos que corríamos el riesgo, y quiero decirles que yo tomé mucho la experiencia de ustedes, digamos, decir, con Xiomara, o hoy es cuando, ¿verdad? O lo hacemos o lo hacemos, y si no lo hacemos, pues perdemos todo, como esa línea
era que yo decía que Honduras había dicho eso y había logrado. Entonces, aún con todas las debilidades, etcétera, podemos hablar mucho de eso, pero me parece muy importante, digamos, que la ciudadanía empiece a tomar como ese sentido de urgencia y de decir, todavía nos queda una posibilidad para incidir en los cambios. Y entonces el primer reto era derrotar el derrotismo, ¿verdad? Ese era el primero, porque había análisis donde para qué, si eso ya está hecho, si ellos ya decidieron, si, o sea, ya había gente que se daba por derrotada sin ni siquiera empezar el trabajo. Bueno, se hizo lo que se hizo, y el 25 de junio, pues bueno, la otra cosa es que teníamos también esos escenarios, porque nosotros empezamos con los escenarios, lamentablemente, ¿verdad? Empezamos con los escenarios que son difíciles, ¿verdad? Escenarios que son como decir la violencia, digamos. Es que puede haber violencia y no pueden haber elecciones, ese era un escenario. El otro escenario era, bueno, Suri va a ganar porque ellos tienen todo arreglado. Suri Ríos, la hija del genocidio, ¿verdad? Ese era el otro escenario. El otro escenario era lograr que ellos llegaran a segunda vuelta con Sandra Torres, que es la que ha llegado a segunda vuelta en las últimas 2 elecciones y que prácticamente ha hecho presidentes a quienes han sido los presidentes que han sido terribles, porque ella tiene un antivoto impresionante. Entonces todo el mundo quería llegar a segunda vuelta con ella. Bueno, salimos el 25 con esos miedos. Afortunadamente hubo 60% de la población salió a votar. Hubo una campaña impresionante para el voto nulo, porque la gente decía, es que ninguno me representa, el voto nulo es una posibilidad, pero el voto nulo tenía que llegar al 50% más un voto para que se pudieran hacer las elecciones del nuevo. Bueno, entonces, con todo y eso fuimos. Otra cosa novedosa de nuestras elecciones fue que había un link que el Tribunal Supremo Electoral nos envió como públicamente. Todas las personas podíamos tener en el teléfono a partir de las 6 de la tarde o a partir de las 7 de la noche que empezaron a entrar los votos, el control, ¿verdad? No control, sino el conocimiento. Ya no solo era la televisión la que nos informaba, sino todos podíamos tener ese conocimiento de cómo trabajan. Entonces, durante el día fue una participación del 60%, afortunadamente hubo violencia en algunos lugares y sí se evidenciaron la compra de votos. Todo eso ya sabemos que lamentablemente sucede. El hecho es que la sorpresa fue que a las 7 de la noche empezó a ganar, en primer lugar, el movimiento Semilla, que es un partido socialdemócrata, que estaba entre la lista de los partidos progresistas que nosotros habíamos dicho. Siempre dijimos, aquí hay 5 Sandra, partidos progresistas, ¿sí? Sí, yo te escucho, no es que no te escuche, tampoco es que haya cortes, pero sí está como atrás, como con una especie de eco, no sé si lo tenés en altavoz o... Bueno, me imagino que estás haciendo esta llamada en medio de 50,000 cosas más, ¿verdad? No estoy en altavoz, estoy con los audífonos. Ajá. Siento que mejoró, siento que mejoró, sí. Sí. Entonces sí vamos, porque a las 7 de la noche comenzó a estar mucho más arriba de lo que se habían imaginado el partido Semilla. Sí, el partido Semilla es un partido que comenzó, que al principio era un grupo de personas convocadas por el Edelberto Torres, un sociólogo muy importante en el país y en América Latina. Él convocó a un grupo de personas a hacer análisis. Luego en el 2015, que salen todas las manifestaciones contra la corrupción, ellos deciden hacerse como partido político. Y entonces es un partido político nuevo, un partido político que ha estado enfoque o su liderazgo es más urbano, es más universitario, es más juvenil.
Y finalmente ellos son los que definieron, los jóvenes y las mujeres, definieron esa sorpresa, una linda sorpresa para todas y todos, incluyéndolos a ellos. Ellos pensaban que podían incorporar, ellos tienen ahorita 7 diputados, ellos dijeron, bueno, tal vez 7, 8, pero ahora tienen 24 y tienen una segunda vuelta tienen 24 diputados en el Congreso y segunda vuelta para la presidencia. Entonces, ahora esa es la esperanza. Y el otro elemento que es importante y que pues quiero reconocer que en Guatemala nosotros, no sé qué nos pasa como país, pero realmente no tenemos así como un líder histórico que reconocemos. Sin embargo, ahora que Arévalo está en segunda vuelta, pues está saliendo la historia de su papá. Su papá es Arévalo, el presidente que fue uno de los presidentes, el presidente más importante de la historia de Guatemala en la época revolucionaria del 44, y que él dio, por ejemplo, instaló todo lo que hasta esta fecha tenemos como positivo: el Banco de Guatemala, Seguridad Social, las escuelas tipo federación, es decir, todo lo que ahorita todavía tenemos importante, él lo instaló. Entonces, hoy retomamos la historia que en el 54, por la invasión gringa, se derribó, la derribaron violentamente, y hoy se retoma en este momento una cosa muy simbólica, ¿verdad? En aquel entonces fueron los maestros y la juventud, en este momento de nuevo es la juventud y las mujeres, que en aquel entonces no tenían el voto, ¿verdad? Fue en el periodo revolucionario en donde las mujeres pudimos obtener el voto. Entonces hoy las mujeres son también las que han dado el voto a Bernardo Arévalo, y en ese momento ¿sabes estamos que en el ¿sí? Hoy escuchaba una entrevista a este señor, Bernardo Arévalo. Escuchaba una entrevista que le hacían y hacían mención a eso, ¿no? De lo importante que había sido el paso de su papá en los años 40, y le preguntaban le preguntaban esto, ¿no? Que si él era guatemalteco o no, porque él no nació en Guatemala, nació porque su padre estaba en el exilio, nació en el Uruguay, pero le hacían la mención de que su papá había ganado las elecciones con el 85% de los votos de los guatemaltecos. Entonces él dijo, sí, porque solo fueron los guatemaltecos, las guatemaltecas todavía no podían votar en ese tiempo. Si no hubiese ganado mi padre con un porcentaje mucho mayor. Y eso me pareció curioso, sobre todo que él hiciera esa distinción entre el voto, digamos, de los hombres y las mujeres, ¿no? El voto, porque normalmente ni siquiera se menciona eso que hace mucha diferencia, ¿no? Así es. Entonces hay como cosas simbólicas muy importantes, y bueno, la verdad es que está muy feliz. Es así como el rayito de sol que se asomó en medio de una oscuridad terrible. Hay una compañera que hizo un poema que dice, a ver, se los voy a compartir. Dice: érase una vez un pueblo bajo las tinieblas que a través de una mínima rendija hizo brillar la esperanza. Lucía Morán. ¿Verdad que no? Es que así es, de una mínima rendija. Obviamente, Sandra, para que la gente también lo ponga, digamos, en su justo valor, es socialdemocracia. A mí me pareció, precisamente en el trabajo de poder prepararme un poco para la entrevista con vos, me pareció muy ausente su palabra respecto a la gran mayoría de la población indígena de Guatemala, ¿no? Como que ese tema, que no es un tema, sino es una cantidad importantísima de la población. Eso no está, yo no lo vi reflejado en ninguna. Habla mucho de la intelectualidad, de las personas honestas, su propuesta anticorrupción,
muy, muy presente, ¿no? Muy ahí, que pues son los temas también que al final, como vos decías, pues son tiempos tan oscuros en los que hemos vivido, con un avance tan terrible, sobre todo de estos políticos narcotraficantes, ¿no? Que no es la diferencia en Guatemala, el involucramiento del ejército y de este partido Vamos es muy fuerte, como el del Partido Nacional aquí en Honduras, ¿no? Entonces son rayitos, ¿verdad? De luz. Sí, efectivamente, es decir, las propuestas del MLP, que es el partido más radical, digamos, de izquierda, que llevaba o lleva la propuesta del Estado plurinacional, lamentablemente no tuvo ni los votos para sostenerse vivo ni el partido desapareció. El partido de Borja Huinac en alianza, que es el partido de la antigua movimiento revolucionario, y Huinac, un partido por los indígenas, solo tuvo una diputada y por eso Sandra, otra vez se te escucha sumamente mal. ¿Ahora me escuchas? Sí, mejor. ¿Me escuchas? Sí. Entonces, lamentablemente te estaba diciendo que el voto de los pueblos indígenas se fue con la UNE, que es el otro partido. Y se fue con la UNE, lamentablemente, porque, bueno, es el voto que está ofreciendo la política clientelar, ¿verdad? Y hay que recordar que somos un país con una pobreza impresionante. Sí, la mayor parte de la población está en pobreza y extrema pobreza. Y entonces lo que ella está ofreciendo es lo clientelar, ¿verdad? Los programas sociales clientelares, 700 quetzales al mes, programas de ayuda a escuelas, todos los programas sociales que no por sí mismos no son malos, pero que definitivamente es una política clientelar que ha sostenido a estos partidos corruptos en el gobierno, ¿verdad? Entonces, y el partido Semilla lo ha reconocido, ellos tienen que fortalecer en un gobierno posible, tienen que fortalecer la agenda de pueblos indígenas, y de hecho ellos ya lo reconocieron y ya también están en su planteamiento de intentar y aperturar espacios para eso, ¿verdad? Para ir fortaleciendo las agendas donde ellos sienten que hace falta, ¿verdad? Entonces ahí ya está abierto el espacio. Ahora no podemos decir que ellos van a radicalmente cambiar las cosas. No, es un paso hacia adelante y con un congreso para variar contrario. Ellos tienen 24 una bancada de 24 diputadas y diputados, pero la derecha y la derecha conservadora tienen la mayoría en el Congreso. Entonces, un gobierno de ellos estaría enfrentando un Congreso absolutamente contrario, que definitivamente estaríamos obstaculizando o estarán obstaculizando el que hacer. Entonces, digamos, hay que estar clarísimos que es algo como punto de partida, ¿verdad? Pero es como decir un respiro, ¿verdad? Un respiro a esta situación tan terrible que Y el ambiente, Sandra, frente a toda esta cosa que pasó, que si resolvían o no lo de la resolución del Tribunal Supremo Electoral, que si aceptaban una segunda vuelta, quiénes iban o no a la segunda vuelta, eso ya se ve más claro. ¿Y qué ambiente hay entre la gente frente a todo esta confusión? Porque ya son varios días, desde el 25 de junio, hoy estamos a 10 de julio. Sí, bueno, hoy a las 2 de la tarde la Corte Suprema de Justicia resolvió no dar lugar a varias acciones que interpusieron partidos políticos cuyo objetivo es entrampar la segunda vuelta. Entonces, con esas declaraciones con esa resolución de la Corte Suprema de Justicia, lo que entendemos es que el Tribunal Supremo Electoral puede en estos días ya dar como finalizada la primera fase de las elecciones
otorgar los cargos tanto a nivel municipal como a nivel de los diputados, diputadas, y declarar en segunda vuelta a los otros partidos. Eso es lo que correspondería. Estamos al lunes, entonces yo digo que para miércoles jueves eso tiene que estar resuelto y empezaría la segunda vuelta, es decir, la propaganda electoral para la segunda vuelta, y bueno, ahí el reto es de toda la población de incorporarse a la idea de que gane Semilla, porque es quien le correspondería para que verdaderamente tuviéramos un paso adelante en esta oscura noche que nos... En esa segunda vuelta dirían entonces Sandra Torres por UNE, que es, digamos, para pensarlo, que traducirlo al hondureño, es el partido político más conservador, más involucrado en acciones delictivas, y el otro pues partido que iría es el partido de Bernardo. Tengo un lío en mis notas Arévalo. Que no te puedo ni... Bernardo Arévalo, que además tiene apellido de presidente, ¿verdad? Porque, pues sí, su padre fue presidente, pero además es que sí. un apellido que no sé por qué yo lo asocio entre escritores y una cosa así de Guatemala, me suena a Guatemala el Arévalo, y sin embargo se me va cuando lo quiero mencionar seguido, digo, ay, ¿dónde lo anoté? Bernardo Arévalo. Iría así la segunda vuelta, Sandra Torres y Bernardo Arévalo. Entonces ya se quita la posibilidad de que pusieran a este otro, al Manuel Conde, como otro posible candidato. Ese era el objetivo de estos días, pero afortunadamente no han logrado. Aquí quiero reconocer la valentía de las juntas electorales, que contra todas las presiones, porque han tenido presiones, amenazas, violencia, de todo tipo, de parte de esos partidos políticos, han logrado sostener la voluntad popular a través de las urnas. Entonces, hay que, de verdad, han sido muchísimas personas que están sosteniendo el resultado electoral. Bueno, en el caso de organizaciones hemos hecho campañas también para que el voto se respete, y bueno, todo suma, ¿verdad? Entonces, pues en eso estamos, y quiero decirte que al día siguiente de las elecciones ya se sentía un ánimo distinto en la gente, y eso te da mucha alegría, ¿verdad? Te da mucha alegría, te da mucha esperanza pensar de que ya hay cosas, hay pinturas, hay de todo un poco. Ayer Bernardo, porque como decís, sí, él es escritor, él ha hecho libros de sociología, libros de desarrollo, libros, etcétera. Entonces ayer precisamente estuvo en la Feria del Libro que está ahorita aquí en Guatemala, estuvo firmando libros, y parece que estuvo 5 horas firmando libros, porque la gente hacía fila para poder obtener una firma de un libro, no de los libros de él. Entonces eso trae energía a la comunidad. Y bueno, los jóvenes, ¿verdad? Hay que reconocer, yo creo que eso de decir que los jóvenes no les interesa, que los jóvenes no hacen nada, que los jóvenes solo en las redes sociales. Bueno, pues hoy los jóvenes que no les interesaba solo en las redes sociales, pues fueron los que verdaderamente dieron la sorpresa. Así es que yo creo que tenemos que pensar mejor cuando decimos esas cosas. No, es cierto. Es cierto. En otro terreno, pero pensando en cómo la juventud se entusiasma, se involucra por lo distinto, más allá de toda la porquería que es lo que las redes ofrecen, y cualquier plataforma, ¿no?, de contenidos. Nosotras recién estuvimos en una girita por institutos en el marco de un festival de poesía, música y narrativa, y el público era estudiantil, eran en los colegios la mayor parte de las actividades, y el entusiasmo de la juventud a mí me dejó impresionada. O sea, atentos a las lecturas, atentas a cuando se les pedía quién quiere leer,
leían, pero además leían bien, y nosotras pasamos repitiendo como loras que la juventud ya no sabe, que la juventud está perdida, que la juventud, ¿verdad? Y decimos una serie de afirmaciones pues que no son tales, ¿verdad? Creo que más bien que hay un hartazgo por ahí, ¿no? De precisamente de esta forma de hacer la política tan falsa, ¿verdad? Tan populista, prometen todo, cielo, tierra. Y luego pues es que ahí también me gustaría a mí, ya lo reflexionaba vos un poco, pero cuando se llega con tan poca posibilidad en el poder legislativo, cuando me imagino también que en las corporaciones municipales hay también ahí se tendió a que siguiera pues la derecha ganando la mayoría de las alcaldías, llega un presidente o presidenta, como en nuestro caso, muy amarrado, con muy poco margen de hacer cosas que realmente sacudan estructuras, las desafían pero no se logran sacudir. A mí me gustaría tu reflexión sobre eso, Sandra, porque el triunfalismo, ese sabor, no, tampoco quiero desencantarte, nosotras ya pasamos por ese sabor, ¿verdad? A triunfo, a esperanza, y pues sí dura un rato, pero se va diluyendo entre cosas que no nos terminan de cuadrar. Bueno, mira, yo fui candidata en estas elecciones y para decirte que eso es absolutamente difícil porque la mayor parte de población está en el diario cotidiano de qué comer, de qué resolver, la vida está muy, muy difícil, ¿verdad vos? Y entonces, y luego no hay una formación ciudadana realmente, ¿verdad? Y yo he dicho que el neoliberalismo nos ha hecho consumidores, ¿verdad? Entonces, que casi que somos consumidores, no somos ciudadanos. Entonces nosotros hablamos en la formación política que a veces sos solo habitante, o sea, ni siquiera tenés conocimiento de lo que pasa a tu alrededor. Entonces, es muy difícil, ¿verdad? Muy difícil darte cuenta de que la política clientelar existe y sostiene y mantiene la situación porque le conviene totalmente, ¿verdad? Es prácticamente así como cuando vos vas al mecánico con tu carro y el mecánico no te compone todo porque asegura que vos vas a volver a llegar porque te lo compuso bien, vamos, entonces ya te aseguró la siguiente entrada. Entonces así, ¿verdad? O sea, está creada la política clientelar para eso. Entonces romper eso es muy difícil. Y por otro lado, entramos al Estado absolutamente maniatado. Que han estado por ahí Te volviste a ir, Sandra, te vas por ratos. ahora Sí, ya empezó a acércatele, llover aquí, quédatele ahí está cerca. lloviendo. Bueno, pues yo decía que ellos dejan un andamiaje institucional controlado, ¿verdad? Hay gente que incluso ya está trabajando ahí que pertenece a los partidos que no van a ganar. Entonces, ellos controlan todo, controlan las leyes, han definido leyes, y las leyes estructuran instituciones o estructuran política pública, y cuando entra un gobierno que no comparte eso es muy difícil, ¿verdad? Muy, muy difícil. Toma mucho tiempo y a veces casi que es imposible. Entonces yo creo que como pueblo a veces somos demasiado exigentes y queremos que las cosas no funcionen en un tiempo rápido cuando están luchando contra 200 años de patriarcado y 2 años de racismo instalado de manera terrible. 200 años Hoy sí te perdimos, de Sandra. capitalismo terrible. Bueno, entonces, pues yo sí espero que ganen ellos, pero con esa conciencia, ¿verdad?, de que tienen un compromiso en su contra, que
Sandra, O sea, vamos a probar una segunda llamada porque realmente casi no se te entiende para nada. Voy a poner algo tuyo, vamos a poner vale la pena para desconectar y reconectar la llamada y tal vez pudiéramos estar en mejor condición porque se pierde completamente tu voz. Entonces hacemos eso. Y antes de irme le mandamos un saludo a Raquel que nos escucha desde Reitoca. Ella es del Consejo Indígena Lenca de Reitoca y nos dice: a nosotras Arévalo nos suena a hidroeléctrica Progelsa. De apellido Arévalo es el tipo que allá construye esa hidroeléctrica que dejaría sin agua a esa comunidad indígena lenca de Reitoca. Escuchamos a Sandra y volvemos a ver si se mejora esta conexión. Aquí está tu ropa lavada, limpia. Le he restregado las lágrimas, desmanchado los besos, planchado las arrugas de tanto abrazarla. Llevo 20 años de estarla lavando. 20 años. No vaya a ser que regreses y que creas que te he olvidado. Llevo 20 años de estarla lavando. Aquí está tu ropa limpia, tendida al sol, y al igual que yo, te sigue esperando. Pocas calles tiene la capital para llamarlas con los nombres de los que creyeron en la vida y tan solo se encontraron con la muerte. Pocas calles para tanto. Continuamos aquí en Disonancias conversando con Sandra Morán, una compañera feminista, indígena, luchadora, revolucionaria, educadora popular, politóloga y percusionista. Sandra fue diputada entre el 2016 y el 2020 y candidata a diputada en el 2023 con el movimiento político WINAC. Ahora coordina la Escuela Internacional para la Organización Feminista Berta Cáceres. Quizás probemos, Sandra, si ya mejoró. Llueve donde está Sandra y aquí ya está por caer otro aguacero. Aquí se está cayendo el cielo. ¿Ya me oís mejor? Sí, ahí te escucho mejor. Estás hablando Pues, también en el fondo. Pues decía que los partidos de derecha, cuando alguien llega, un gobierno progresista llega, pues uno de sus objetivos es garantizar de que no hagan nada para que la gente se decepcione y vuelva a la derecha. Porque la gente puede dejar pasar 20 años, 50 años, nosotros tenemos 70 años, y la gente sigue y deja pasar, pero a los ciertas personas tenemos como país. Y yo creo que no nos decepcionemos tan rápido para ayudar el apoyo y volver a la derecha. Sandra, de verdad, no se escucha. Me da tanta lástima. Yo he tenido tanta ilusión con esta hora. Y sé que mucha gente, de hecho tenemos un poco más de gente de lo que normalmente se nos conecta. Y te voy a llamar.
Me vas a llamar vos a mí. Bueno, vamos a... Vamos a esperar esa llamada de Sandra Morán. Mientras tanto, que suene aquí. Mujer, como trompo rompes ataduras, dejas de ser puente, derribas obstáculos, emprendes caminos hasta llegar a ser mujer, a ser mujer. Sandra Morán nos hizo el favor y el privilegio de hacernos llamada vía teléfono. Sandra, ¿estás ahí? A ver si ahora sí me logran escuchar mejor. Sí, se escucha mejor. Siempre hay que probar por todos lados, por algún lado sale. Yo le contaba a la gente, Sandra, que porque tuvimos también un poquito de problemas al inicio, que vos y yo nos conocemos hace muchísimos años, cuando cantábamos en nuestros grupos de Guatemala y de El Salvador, los grupos revolucionarios de esa época. Y ya son más de 30 años de conocernos. Y además el intento de la banda feminista. Ajá. Como 40 años, Carlita. Sí, ya como 40 años. Sí. Eso es revelador, pero de otras cosas. Pero sí. Revelador que hace rato que nos da el sol. Sí. Pero entonces, Sandra, yo me siento realmente contagiada de tu encuentro en tus palabras, esperanza, la posibilidad de que algunas cosas sí vayan a mejor en Guatemala, que tiene tantos años, ¿verdad?, de estar ahí entre Yamatei y los anteriores, y a pesar de la esperanza que también generó la CICIG, viviendo tiempos difíciles. Sí, sí, eso es lo que, mira, tal vez estamos estamos justo en el momento inicial de retomar la esperanza. Ha sido muy difícil, ¿verdad? Para nuestro país tenemos gente en el exilio y gente que está yendo del país, todos los migrantes. Necesitamos cambiar las cosas y ahorita tenemos la oportunidad de cambiar. Ahora es cuando, dijo un compañero, entonces hagamos lo posible, no perdamos la lucha, quitarla. Entonces sigamos en el esfuerzo, mantengamos la esperanza, abramos la esperanza y la energía está en la juventud, y eso es muy importante porque mucha de la juventud lo único que tiene es la posibilidad de irse del país. Uno de los migrantes en Estados Unidos dice: tenemos que crear el sueño guatemalteco para dejar que sea solamente el sueño americano el que funciona. Tenemos que crear el sueño guatemalteco, y eso es lo que necesitamos, el sueño guatemalteco, y eso es lo que esperamos que se abra, ¿verdad? Que así sea. Sandra, solo porque ya nos quedan poquitos minutos, si nos contás un poquito, aprovechando sobre todo que nos has hecho vos el favor de la llamada, contarnos de la Escuela Internacional para la Organización Feminista Berta Cáceres. Sí, esta escuela se comenzó con una idea en el año 2018 entre 4 organizaciones, la Marcha Mundial de Mujeres entre las 4,
una organización de Estados Unidos que se llama Alianza por la Justicia Global, y una organización que apoya a organizaciones pequeñas y una red de indígenas, de pueblos indígenas en Estados Unidos. Se juntaron con la idea de hacer una escuela que pudiera fortalecer el feminismo popular, entendiendo que el momento del mundo requiere formación política para fortalecer los movimientos, para seguir en la lucha, para crear emancipación, para retomar los sueños, etc. Entonces en el 2018 se empezó a hablar de eso, en 2019 se empezó a construir, y en el 2020 pues yo entro, después de salir del Congreso, entro a coordinarla, y se viene la pandemia. Entonces generamos la idea, continuamos la idea y pasamos de hacer una escuela presencial, nos fuimos a aprender a hacerla en línea y la hicimos en el año 2021. Participaron 35 países en 4 idiomas, y la hicimos con compañeras lideresas de distintas organizaciones, comunidades, en línea. Y luego hicimos la escuela siguiente, que era la de facilitadoras de la escuela. O sea, hicimos la capacitación de facilitadoras para facilitar la escuela, porque creímos que esta era una escuela a nivel internacional, pero que esa escuela tiene que llegar a las comunidades de alguna manera, ¿verdad? Entonces hicimos esa organización, y esta vez la vamos a hacer justo en Honduras, por primera vez en presencial, y la vamos a hacer ahorita en agosto, con participación de más o menos 100 compañeras de toda América, del continente, y va a ser en 2 idiomas, y en eso estamos. Entonces yo coordino la escuela, coordiné la construcción de la escuela, las 2 momentos que ya la hicimos en línea, y ahora estoy coordinando esta primera experiencia en presencia. La estamos haciendo con la Jornada Continental, que es una alianza de organizaciones del continente que luchan por la democracia y en contra del neoliberalismo. Todas son compañeras delegadas de 11 organizaciones, y en eso estamos. Entonces se llama Berta Cáceres, porque la reconocemos como nuestra ancestra. Su pensamiento político estaba muy presente en la escuela, y también, por supuesto, Copín, Bertita. Y la escuela, pues esta vez que vamos a estar en Honduras, también vamos a ir acá al territorio de Copín a rendir homenaje a nuestra ancestra. Entonces, pues esa es la experiencia, entendiendo que la formación política es una necesidad para que construyamos y fortalezcamos los movimientos, y el movimiento feminista popular, por supuesto, porque es un actor protagónico en el mundo y en la historia de los países. Así es. Bueno, Sandra, yo te quiero agradecer. Discúlpame, Junior me está haciendo la broma. Dice, qué pobreza la de disonancias, que no tiene ni para una llamada. Solo por WhatsApp. Pero un día sí vamos a poder hacerte una llamada, o sea, por un teléfono tan sofisticado que ni la lluvia va a atrasar. Mientras tanto, pero lo pudimos hacer. ¿Mande? Lo pudimos hacer. Sí. Así es. Y bueno, seguro que habrá 1000 razones más para conversar en más programas. Tu voz es necesaria en la región, y tu mirada nos ayuda a muchas cosas, así que gracias, Sandra, y nos vemos en agosto. Nos vemos en agosto en el gran concierto de Carla Lara en la Escuela Internacional para la Organización Feminista Berta Cáceres. Será lindísimo tenerte ahí en concierto. Sí, va a ser bonito volvernos a encontrar,
Y te recuerdo en el experimento que hizo el COPIN de una Asamblea Nacional Constituyente, te recuerdo ahí con tu tambor, con tu fuerza. Transmitís mucho, Sandra, y yo quiero pues poner eso en el lugar que tiene. Lo agradecemos profundamente. Sos un montón de energía que ocupamos. Así que gracias. Bueno, muchas gracias y agradecida por el espacio y aquí estoy siempre. Un abrazo. Abrazo, Sandra. Y abrazos a toda la gente que nos escuchó hoy, nos acompañó. A las 6 de la tarde entra ya el programa de la Radio 8 de octubre de Costa Rica. Disculpas a la gente que está del otro lado por todas estas dificultades, ¿no?, en la comunicación. Y efectivamente pues es un tema de recursos, no poder hacer la llamada vía llamada, sino por el WhatsApp, pero bueno, agradecemos profundamente a Sandra su desprendimiento y haber hecho esa llamada internacional y completar así el tiempo que estuvimos con ella en línea. Muchas gracias, gente, que yo creo que hay que, pues de eso se trata la democracia electoral, darnos un poquitito, como dijo Sandra, que el carro no quede del todo bueno para que volvamos cada 4 años a volver a creer que se puede ahí depositar los sueños. Por eso hay que construir otras canastas y otros lugares donde depositarles, porque hay ausencias muy grandes en el discurso socialdemócrata, que bien lo enfrenta ahora este señor Arévalo, pero también el apremio, ¿no?, de que esta derecha conservadora, fundamentalista, narcotraficante se vaya, nos hace que efectivamente se decante el voto por la socialdemocracia y por estas expresiones, digamos así, gallopintas, que en todo caso van a ser alguna cosita más que lo que los narcotraficantes en el poder, en estos partidos políticos que son realmente pues células delincuenciales puedan seguir socavando a nuestros pueblos. Nos vemos mañana y bueno, nos vemos ahorita a las 6 con Radio 8 de octubre aquí en Disonancias Radio. Hasta pronto. Mujer. Como trompo rompes ataduras, dejas de ser puente, derribas obstáculos, emprendes caminos hasta llegar a ser mujer, a ser mujer, a ser mujer, a ser mujer, mujer. Si navego con la mente en los espacios, o si quiero a mis ancestros retornar, agobiado me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. A lo mejor no hayamos coincidido en todas las ideas, pero lo que sí es segurito es que coincidimos en disonancias. Escuchamos algo fuera de las voces dominantes y disonamos, porque muchos siglos, mundos y espacios habrán para las disonancias si seguimos andando con el corazón abierto, con justicia entre las palabras y las acciones, y con la posibilidad de celebrar las diferencias, las disidencias, las disonancias. Si la vida se sostiene por instantes,
instante es el momento de existir. Si tu vida es otro instante, no comprendo. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Gracias por haber coincidido en Disonancias.